Hipocondria, el tema del día de hoy. ¿Ha escuchado alguna vez este término? ¿Lo conoce o lo desconoce o de repente lo padece y no sabe cómo se llama? Bueno, hoy Brainer López nos estará acompañando, psicólogo, para hablar sobre este tema. Un gusto recibirlo, bienvenido. Muchísimas gracias, Daniela, por tu tiempo y bueno, por esta invitación. Gracias por acompañarnos. ¿Qué es la hipocondria? Vamos a ver, empezar por allí. Bueno, mira, podemos tener varias aproximaciones. Podemos hablar de la hipocondria, de esa definición que nos daba Freud, y decía que es el enamoramiento de la propia enfermedad. Okay. También, si lo vemos desde un punto de vista más literario, si vamos a eso que nos decía Charlotte Bronte, que es una escritora inglesa, ella decía que es esa pesadilla diurna que la atormenta. Si nos vamos a lo que es la psicología, simplemente es entender que es una distorsión del pensamiento asociada con una enfermedad o con la preocupación de una enfermedad. Claro, a veces decimos, no, es que es hipocondríaco esta persona, pero realmente, ¿qué características reales hay que tener y cómo hacer o ver que esta persona realmente es? ¿Es un diagnóstico, la hipocondria? Sí, de hecho ya ha ido variando, ya no lo diagnosticamos o no se diagnostica como hipocondria, sino como un trastorno de ansiedad asociado a la enfermedad. Claro. ¿Por qué? Porque ya ha ido precisamente ajustándose, sobre todo con las nuevas versiones del DSM-5, que se toma en consideración, y la aproximación clínica es multidisciplinaria. O sea, la hacemos los psicólogos clínicos, preferiblemente especializados en la terapia cognitivo-conductual, y los médicos psiquiatras. ¿Por qué los médicos psiquiatras? Porque una de las características fundamentales que va a tener esa persona que padece ese trastorno de ansiedad asociado a una enfermedad, va a tener una ansiedad exacerbada en algunos casos y en otros casos depresión, estrés, angustia, y por supuesto eso va a requerir en algún momento de medicarlo. Para poder medicarlo tiene que ser con el médico psiquiatra. Por supuesto, vemos también como de repente cuando nos empiezan a hablar de algo, puede ser que nuestro cuerpo reaccione. Por ejemplo, a veces uno le están hablando de algo que pica y a uno le empieza a picar el cuerpo. Puede ser. Esto puede ser algo normal, pero que se sostenga en el tiempo es donde hay que ver qué sucede, ¿no? Sí, hay una característica bien particular porque ahorita las personas que nos pueden estar escuchando, nos pueden estar viendo, dirán, bueno, ¿será que yo soy hipocondríaco? ¿Será que un familiar mío tiene esto? Y realmente hay ciertas condiciones importantes que se asocian a la hipocondriasis o a ser hipocondríaco, tal cual como se le puede conocer. Uno es en la duración, o sea, estamos hablando de esa preocupación excesiva. Sí. O sea, que tu vida gira en torno a esa preocupación por un estado de salud donde tú exacerbas las sensaciones internas. Tú puedes tener un dolor, pero a lo mejor ese dolor tú lo asocias con algo terrible, porque es a donde viene la parte importante del abordaje psicológico. Ese trastorno a nivel de todos esos pensamientos, de esos por lo general pensamientos desadaptativos y catastróficos, acompañan a la persona en cada instante, día a día, en cada momento. Entonces ahí donde vuelve, como lo decía Charlotte, es esa pesadilla diurna que me acompaña en todo momento, que no me deja vivir. Eso es lo que vive la persona con hipocondriasis, o sea, una preocupación excesiva. Muchas veces también está asociado a un error de concepto. O sea, siento que tengo un dolor, siento tal vez un escozor, siento una molestia, siento algo, pero yo dentro de lo que estoy interpretando lo exacerbo y siempre lo asocio con un escenario catastrófico. Claro, y además vemos cómo la tecnología también ha hecho de que también, aparte de ese pensamiento bastante arraigado, pues se ratifique a través de información no tan certera a través de Internet a los que aplican a ese doctor Google, que sí, hemos dicho en muchas oportunidades que no es el más certero, porque de repente yo puedo colocar que tengo un dolor X y me puede decir incluso que es un tumor cancerígeno o darme algún tipo de señal de que puede ser algo totalmente grave. Y ante el miedo del diagnóstico tampoco voy al médico. Es así. Fíjate, ahorita que tú mencionas eso, hay un ejemplo típico que nosotros podemos atender en la interconsulta, de repente un médico internista, un médico en emergencia, y refiere al psicólogo o al psiquiatra. Personas que llegan reportando que tienen un infarto. Cuando se hace toda la clínica propia de ese tipo de condición, se ve que no es un infarto, sino que la persona puede tener un ataque de pánico o tiene una neuritis intercostal, que puede tener una manifestación muy particular. Si yo me refiero solamente al síntoma y me quedo solamente con el síntoma, voy a pensar que tengo un infarto. Y realmente no es un infarto, puede ser otras cosas. Si eso es donde la tecnología puede ayudarnos,
pero a veces con una guía inadecuada puede jugar en contra, sobre todo con pacientes con hipocondriasis, porque uno de los rasgos particulares es que dentro de sus características de personalidad tienen dos cosas exacerbadas. La ansiedad, no saben controlar la ansiedad, y lo otro, tienen rasgos obsesivos muy marcados. Esos rasgos obsesivos es lo que lo lleva precisamente constantemente a creer que están padeciendo una enfermedad grave y que necesitan hacerse 1000 exámenes. Claro, puede ser los extremos, querer hacerse muchos exámenes o realmente no querer saber un diagnóstico tan certero, ¿no? Pudiera ser. Pudiera ser, dependiendo, porque sí existen casos así en donde de repente dicen, yo tengo todo eso, pero no voy a ir al médico. Y lo importante es que si usted tiene una duda, consultar al especialista para saber a ciencia cierta si usted realmente lo está padeciendo o no, y para que si es así tenga una ayuda profesional. Vamos a irnos a la pausa, regreso, seguiremos hablando sobre este tema. Recuerden nuestras redes, @salud_gb, @DanielaJSalas. Regresamos.